Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre las bacterias en el cuerpo humano. Cuando pensamos en bacterias puede llegar a ocurrir un error grande, porque lo primero que pensamos es en una enfermedad, y esto causa que la gente piense que la mayoría de enfermedades se causa por bacterias, aunque esta puede ya ser ocurrida por virus o por hongos, que son cosas muy distintas. Pero el día de hoy vamos a hablar de qué son las bacterias en sí. Estos son pequeños microorganismos que no podemos ver a simple vista y también se puede llegar a batallar para observarlos con un microscopio, pero en fin y al cabo este es el propósito por el que fueron inventados. Las bacterias son, ya mencionado, pequeños microorganismos que viven en nosotros, justo como nosotros intentando sobrevivir en el planeta Tierra, así están ellos en distintos organismos, ya sean plantas, animales, nosotros los humanos y hasta objetos. Es por eso que, por ejemplo, al agarrar el barandal de una escalera, podemos llegar a contraer una enfermedad por las bacterias que había ahí. Sin embargo, el cuerpo humano tiene bastantes bacterias y es cerca de inimaginable la cantidad que se puede llegar a tener, ya que puede llegar a ser incontable y sabemos la cantidad o el aproximado que hay de bacterias en zonas del cuerpo humano. Sin embargo, vamos a ver un poco más adentrándonos a este tema. Primero que nada tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, el cual tan solo en el intestino contiene cerca de 100 billones de bacterias. Podríamos llegar a pensar que esta cantidad es inimaginable, pero si nos ponemos bien a investigar, a pensarlo un poco, el intestino, que mide cerca de los 7 metros, puede llegar a caber en una persona pequeña, una persona, un menor, un niño, un adolescente. Alguien también contiene este intestino que se alarga hasta los 7 metros, es decir que sí tiene suficiente espacio para contener cerca de los 100 billones de bacterias que nosotros estamos pensando que se tiene como un aproximado, o por lo menos que se ha contado por centímetro cuadrado que este mide. Así que si tan solo el intestino, que es una pequeña parte, bueno no pequeña, del sistema digestivo, ¿qué más tendrá el cuerpo humano? Se aproxima también que, por ejemplo, en la boca tenemos de los 10 a 100 millones de bacterias. Sí, es un espacio mucho más cerrado y pequeño que el intestino, pero si tan solo en un pequeño porcentaje de saliva podemos llegar a tener esas por centímetro cuadrado, entonces es increíble la cantidad que vamos a tener por todo el cuerpo. Y también hay que ponerse a pensar en otra cosa. Vemos, por ejemplo, un dedo y lo vamos a ver con un tejido simple de ver a una vista cercana, si es que nos ponemos muy atentos y acercamos mucho esto a nuestra cara para poder observarlo bien. Pero también tenemos que ponernos a pensar, sí vemos un dedo muy pequeño, pero también hay que recordar que la piel tiene capas, y si este dedo pequeño tiene, por ejemplo, unas 3 capas por debajo, entonces es posible que mientras más adentro esté del cuerpo humano, más pequeño será lo que haya adentro. También es necesario comprender que mientras nosotros estamos formados por células eucariotas, que son aquellas que contienen nuestro ADN, tenemos en esas bacterias otro tipo de células, pero vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Las bacterias tienen células procariotas que no tienen núcleo en sí, pero estas son las que mantienen la información de todas estas bacterias, porque recordemos que toda cosa está formada por otra cosa, y en este caso estas bacterias están formadas por estas células eucariotas. Así que si nos ponemos a pensar en la composición y el espacio que hay dentro de nosotros, si tan solo en el intestino hay 100 billones de bacterias y cada una de estas tiene células procariotas, entonces es un número incontable que no nos podemos llegar a imaginar a menos que calculemos el promedio de células procariotas que tengan las bacterias en sí. Y también recordemos que no solo tenemos esa pequeña cantidad de células procariotas, ya que en la mayoría de nuestro cuerpo y también de otros como de animales, como de plantas, como del agua, tienen también células eucariotas que, como mencioné, ya son la mayor parte del cuerpo humano. Y si este número incontable de células procariotas es tan solo un pequeño número, entonces pensemos que todos nosotros estamos conformados por estas células eucariotas. Es un número que no podríamos llegar a escribir en tan solo una página. Para finalizar, consta decir que las bacterias no siempre son malas. Es más, algunas de ellas son buenas, como por ejemplo vienen siendo los lactobacilos, que se encuentran en la leche y al nosotros consumirlo van a apoyar al calcio a estar más fuerte. Es por eso que se sospecha que la leche ayuda con el desarrollo de los huesos, aunque viene siendo en una mínima parte, pero aún así es una ayuda que se nos brinda. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.